Buenos días a todos y a todas. Acá estamos con Rubén Dri y vamos a hablar sobre la conformación de la Iglesia Católica y la Iglesia de la Cristiandad. Empezamos. Rubén. En el lapso de los siglos IV y V se construye la relación entre el poder político y el poder religioso que dominará todos los siglos del medioevo. Desde la muerte de Jesús de Nazaret a mediados del siglo I hasta el siglo IV, el espacio imperial se encontró sembrado de las asambleas cristianas que cuestionaban la dominación imperial. Constantino, un emperador con larga y profunda mirada, captó cabalmente el problema del enfrentamiento entre el imperio y las asambleas cristianas y resolvió intervenir directamente. Como primera medida promulga el célebre Edicto de Milán en el 312, que proclama la libertad de culto y otorga una serie de beneficios a las asambleas cristianas e invita a los obispos a una reunión general denominada concilio que se realiza en el año 325 en Nicea. Es el primer concilio en el que se inicia la tarea de la homogeneización de la doctrina cristiana. Se comienza con el dogma trinitario, definiendo la relación entre el Padre y el Hijo. En el 381 se realiza el concilio de Constantinopla, que al Padre y al Hijo le agrega el Espíritu Santo. Un año antes, el 28 de febrero del 380, Teodosio promulga el Edicto de Tesalónica, que proclama la religión oficial del imperio. De esta manera comienza a formularse la teología que regirá en la relación entre el cristianismo y el imperio, teología que Eusebio formula de la siguiente manera: un solo Dios, ¿se escucha? Ahora sí. A ver, te escuché hasta un solo Dios. Un solo Dios, una sola iglesia, un solo imperio. Finalmente traduce del griego al latín la primera carta del obispo Clemente, que sostiene que Cristo le entregó todo el poder a Pedro, el cual a su vez hizo lo propio con Clemente. Pero en realidad el orden de los primeros papas fue el siguiente: Pedro, Lino, Cleto, Clemente. De esta manera comienza la fundamentación de la autoridad del obispo de Roma, que culminará con la proclamación de la infalibilidad de ese obispo, o sea, del Papa, en el Concilio Vaticano I, realizado en el siglo XIX. En el siglo V, San Agustín, obispo de Hipona, ciudad del norte de África, perteneciente al Imperio Romano, escribe el libro La ciudad de Dios, en el que se afirma: dos amores hicieron dos ciudades, la ciudad de Dios y la del diablo. La primera se rige por el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, y la otra por el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Pablo Orosio, discípulo de San Agustín, sostiene que la célebre Pax Romana es en realidad la Pax Christi, o sea, la paz romana es la paz de Cristo. El Papa Gelasio I, 392 al 96, formula la teología de las dos espadas, la material y la espiritual,
o sea, la autoritas o poder de la Iglesia y la potestas o poder del Estado. El Papa León I, a su vez, se proclama indignus eres beati Petri, indigno heredero del beato Pedro. Por una parte, confiesa ser indigno del puesto que ocupa en la cátedra de Pedro, pero a pesar de ello se confiesa ser heredero del apóstol citado, o sea, confiesa tener la máxima autoridad conferida por el mismo Dios. Finalmente, el pseudo Dionisio desarrolla la cosmovisión teológica que tendrá vigencia en todos los siglos medievales. Es la cosmovisión que fundamenta y legitima el feudalismo. Efectivamente, así como la sociedad feudal está dividida en estamentos, también lo está el cielo. Incluso Santo Tomás, en el siglo XIII, acepta plenamente su autoridad. En el siglo IX se establece el imperio carolingio, cuya autoridad máxima fue el césaropapismo, que significa que quien detenta el poder político, o sea, el César, detiene también el poder religioso, o sea, es el Papa. Carlomagno es proclamado nuevo David, vicario de Cristo, y es a la vez rey y sacerdote. Nombra a los obispos y convoca y preside el concilio. A su muerte le siguió el denominado siglo oscuro o siglo de hierro. Es el siglo X, un siglo de revueltas, de anomia, en el cual los papas suceden a los antipapas y viceversa. Finalmente, en el siglo XI, 3 monjes, Hildebrando, Federico de Lorena y Humberto de Silva Cándida, producen una revolución en la cristiandad y logran colocar a Hildebrando como sumo pontífice, quien toma el nombre de Gregorio VII y lidera una verdadera revolución denominada Reforma Gregoriana, que se sintetiza en el decreto papal, que en latín dice así, Dictatus Papae, que contiene 27 artículos, de los cuales los más importantes en cuanto al poder son los siguientes. Artículo 6. No se puede vivir en la misma casa de un excomulgado por él. 8. Solo él puede usar insignias imperiales. 9. Solo los pies del Papa deben ser besados por todos los príncipes. 10. Solo su nombre puede ser pronunciado solemnemente en las iglesias. 11. Este nombre es único en el mundo. Y 12. Él puede deponer al emperador. Como se puede ver, toda la autoridad la tiene el Papa, la autoridad política y la autoridad religiosa. El decreto, como puede verse, reclama para el Papa o sumo pontífice todo el poder, tanto el religioso como el político, y no podía menos de ocasionar una verdadera lucha en que se enfrentaban el Papa de Roma con el emperador. Enfrentamiento que se conoce con el nombre de lucha por las investiduras, es decir, por el derecho de nombrar a los obispos. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX se pone de acuerdo con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, e instituye la Santa Inquisición, verdadero tribunal encargado de juzgar y condenar toda disidencia, incluyendo el suplicio a la hoguera de herejes obstinados y reincidentes. En cuanto al poder de dicho tribunal, Santo Tomás afirmaba en la Suma Teológica que los herejes y los apóstatas deben ser obligados, incluso físicamente, a honrar sus promesas
y a mantener lo que aceptaron de una vez por todas. Más aún, sostiene Santo Tomás, abrazar la fe es competencia de la voluntad, pero permanecer en la fe recibida es una necesidad. No se trata de una necesidad meramente moral. El hereje siempre es culpable y si no se arrepiente, debe desaparecer. Absolutamente necesario evitar la gangrena. En el siglo XVI se produce la Reforma Luterana, que exacerba la ideología de la religión de Estado, que tiene como consecuencia una verdadera intolerancia para los disidentes de la unidad religiosa, que se constituye como un factor decisivo de la unidad política. En el siglo XVIII se produce la Revolución Francesa, que el 26 de agosto de 1789 produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece como derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y artículo 10, nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluidas las religiosas, con tal de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Y en el artículo 11, reconoce la libre comunicación de ideas y opiniones como uno de los derechos más preciados del hombre. La reacción de la Iglesia es de rechazo frontal. El Papa Pablo IV anatematiza la constitución civil del clero, condena también a los redactores de la Declaración de 1789 y proclama que la constitución civil del clero tiene por finalidad aniquilar la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. Se establece como derecho una libertad absoluta que concede autorización para pensar, decir, escribir e incluso hacer imprimir en materia de religión todo lo que pueda sugerir la imaginación más descabellada. Derecho monstruoso que sin embargo la Asamblea considera consecuencias de la igualdad y la libertad natural de todos los hombres. En consecuencia, el proclamado derecho a la libertad en realidad es derecho a la libertad desenfrenada y establece que el combate por la libertad solo es legítimo cuando se trata de la libertad religiosa en sentido católico. En la misma línea, el Papa Gregorio VII, en la encíclica Mirari Vos de 1832, tacha de delirio a la libertad de conciencia y de execrable a la libertad de prensa. ¿Se entiende, no? Sí. Finalmente, en el célebre Syllabus, en latín, 1864, se incluye la condena de los errores sobre ética natural y cristiana. El conocimiento de las cuestiones morales, lo mismo que las leyes civiles, pueden y deben ser independientes de la autoridad divina y eclesiástica. O sea, esta afirmación está condenada, ¿no? O sea, la afirmación que dice el conocimiento de las cuestiones morales, lo mismo que las leyes civiles, pueden y deben ser independientes de la autoridad divina y eclesiástica. Y finalmente, critica también, se puede criticar e incluso es lícito rebelarse contra los legítimos gobernantes. O sea, se condena que se critique a los gobernantes y que haya una rebelión en contra de los legítimos gobernantes. Bueno, esta es la síntesis entonces de la Iglesia de la Cristiandad, que naturalmente después se presta para un diálogo muy interesante entre el profesor o los profesores y los alumnos.
A ver, Rubén, buenísimo. Hiciste una síntesis increíble de 15 siglos en 15 minutos, pero Exactamente. te voy a, te voy a Ya hacer, hemos tomado la autoridad de hacerlo, ¿no? te voy a hacer retroceder un poquito para intentar comprender una cosa. Volvamos al siglo IV, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el cristianismo perseguido, el cristianismo después de su líder asesinado, ¿no? Jesús, en el primer siglo, perseguidas las comunidades, ¿cómo puede ser que pase a ser religión oficial del imperio? O sea, ¿qué es lo que hizo a Constantino ese cambio radical en esos primeros 3 siglos? Sí, bueno, ahí lo que se da es la conjunción o la unión de un gobernante sumamente inteligente en el manejo del poder, y una cantidad de obispos, o sea, de líderes de las comunidades cristianas, de muchas de las comunidades cristianas, porque otras comunidades cristianas quedan al margen completamente, y que se hace una negociación, o sea, los obispos, los líderes de esas comunidades cristianas, negocian con Constantino, o al revés, Constantino negocia con ellas, ¿no? Y se llega entonces a esa conclusión, ¿no es cierto? Constantino está completamente, él se da cuenta que el cristianismo, o sea, las comunidades cristianas le han venido ganando las bases del imperio, y que cuestionan radicalmente la dominación imperial. Entonces, Constantino, eh, un dirigente político sumamente inteligente, se da cuenta que tiene que entrar a negociar esto con quienes a su vez tienen influencia en esas comunidades, o sea, con los obispos. Y de esa manera se van a hacer diversos concilios y van a ir readecuando, por lo tanto, el comportamiento de las comunidades cristianas con el imperio, ¿no? Se da todo un proceso, ¿no es cierto?, que dura varios siglos, casi 8 siglos en ese proceso, ¿no? Y entonces, ahora, las comunidades cristianas pasan de ser perseguidas, de hecho, a compartir el poder y a Claro, perseguir a quienes ahora están en contra de las comunidades cristianas, ¿no? Ese es el claro, proceso que se está dando. clarísimo. Está buenísimo. Y ahora un poquito más te pregunto sobre las herejías. ¿Quiénes eran los herejes a lo largo de toda esta Edad Media? Bueno, las herejías fueron muy... eh, eh, de hecho, se cuestionaban determinados principios filosóficos, y sobre todo se cuestionaba el tema de las autoridades de los obispos, ¿no? Entonces, todas, todas las concepciones, se comienza a definir, de hecho, lo que es el cristianismo, porque las comunidades anteriores al siglo IV no tenían la teología que nosotros conocemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esto fue una acomodación que fueron haciendo los obispos de acuerdo a cómo todo esto se desarrolla en el ámbito que se conoce como el ámbito del helenismo, o sea, de una cultura filosófica muy extendida, que entonces no aceptaba directamente que se hablase, por ejemplo, de las relaciones que tenían entre ellos. O sea, filosóficamente, naturalmente, ¿no? Y eso es lo que hacen entonces estos obispos, todos tenían, estaban formados filosóficamente, tenían equipos que los ayudaban, nosotros, y fueron definiendo. Lo que para nosotros es algo común de nuestra cultura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bueno, fue lo que se fue definiendo ahí para poner orden un poco en todas las creencias, ¿no? Y tener una religión, el cristianismo, que al mismo tiempo es aceptada por el imperio y comienza a compartir el poder con el imperio, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo, Rubén. Ahí tuvimos un poquito de falla, se robotizaba tu voz un poco, se trababa. No se escucha nada, ¿eh? Sí, está Bueno, ahora con un poco de dificultades. Rubén, vamos a dejar acá y me parece que ya tienen una introducción excelente como para que
entren a la bibliografía todos los estudiantes y puedan completar esto que vos acabas de explicar brevemente. Así que te agradezco muchísimo, Rubén, y vamos a despedirnos acá. ¿Me escuchás? Pierde la voz. Bueno, Rubén, lo dejamos acá. Te agradezco mucho, te saludo y terminamos. ¿Dale? Bueno, saludos y saludos a todos los alumnos y las alumnas, los compañeros y las compañeras. Chao. Chao, gracias.